A ver, maestros, hoy me tienen que demostrar, por muchas preguntas que voy a hacer, me tienen que demostrar que sí están estudiando, que sí están practicando, ¿ah? Hoy sí voy a tomar, maestros, examen porque voy a tomar examen oral porque me están pidiendo ya las primeras notas de ustedes. Entonces tengo que enviarles sus notas, maestros, y todos los que salgan con las mejores notas, vamos a enviar esas notas al ministerio también para que les den más puntos ahí, más puntos para ustedes, ¿ya? Para que tengan puntos a su favor. ¿Cómo está, colega Bilda? Muy buenas noches. Entonces, yo voy a hacer muchas preguntas y ustedes me van a contestar rápido nomás, ¿ya? Me van a contestar rápido. Vamos a trabajar este texto número 1 y después, bueno, en los textos 2 y 3 les voy a pasar las claves e inmediatamente nos pasamos en el texto número 4. Aquí en el texto número 4, que es el segundo texto, ustedes, miren, maestros, ustedes aquí lo único que tienen que hacer es practicar un poco de cálculo, ¿no? Fíjense, el texto 4 es solamente una imagen que tiene un par de frases, ¿no? Y después países con porcentajes de pobreza e indigencia. Fue el año 2011, por si acaso, ¿no? Entonces, a partir de esas informaciones que tenemos aquí, se han generado 5 preguntas, y casi todas las preguntas, esto tienen que contestarse simplemente con cálculos, ni siquiera con fórmulas matemáticas, con cálculo nada más, suma, resta, porcentaje, regla de 3 simple, listo, ¿ya? Como aquí seguramente hay maestros de primaria y maestros de matemáticas, son seguramente los que más se van a lucir, ¿no? Los maestros de matemáticas, porque ellos saben todo, pues saben todas las áreas, ¿no? Los maestros de primaria, ¿no? Los maestros de matemáticas, listo, pues mayor razón todavía. Y los que somos de comunicación y que somos de otras, o que son de otras áreas, ¿no? Entonces de todas maneras, pues, ¿no? ¿Cómo no vamos a saber sumar, multiplicar, dividir? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por este texto que está acá. Ya, vamos a empezar por este texto que está acá. Miren, acá les estoy preguntando qué se entiende por la palabra cobertura. ¿Ya? ¿Qué se entiende por la palabra cobertura? Aquí hay 2 preguntas por relaciones microtextuales, porque así también les preguntan a ustedes, les hacen preguntas por relaciones microtextuales. Tal como se les pregunta a ustedes, pregunta por intención principal, ¿no? Y después ahí por aquí hay otras preguntas por ideas particulares, ¿ya? Preguntas por inferencias, hay varias preguntas por inferencias, ¿ya? Hay varias preguntas por inferencias. Aquí también hay varias preguntas por inferencias, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con nuestro trabajo. A ver, maestros, entonces, muy buena noche, colega Marcial. Entonces, a ver, den una lectura rápida, por favor, al texto. Una lectura rápida, pero muy rápida, no analítica, sino muy rápida, ¿no? Y después de ello le voy haciendo preguntas, ¿ya? Y les voy a hacer preguntas sobre conectores, preguntas de referentes, catáfora, anáfora. Ya. Maestros, vamos entonces a ver, maestra, mientras tanto compartimos el material aquí por el Zoom, ¿ya, maestra? Para empezar, ¿ya? Listo. A ver, bueno, ya empezaron ustedes a leer y entonces ya tienen una idea genérica del texto. Yo les voy a hacer ahora varias preguntitas, pero varias. Contéstenme, por favor. Uy, mire, vea, que han compartido. Colega Elías, muchísimas gracias. Mire, lo han compartido en el chat. Más práctico, a ver. A ver, maestros, miren, ustedes ya leyeron esto. A ver, aquí en la primera parte, este es el sujeto, ¿no es cierto? La calidad de la educación, ¿sí? Ya, a ver, colega Bilda, ¿ya? Un momentito, por favorcito, ¿sí? Dice, entonces, aquí en la primera parte tenemos la calidad de educación. Ahora, dice, es probablemente el aspecto más descuidado en toda América Latina. Si lo estoy cerrando y lo estoy subrayando, atención maestros, ¿ya? Atención, por favor. Miren, si lo estoy cerrando y lo estoy subrayando, es porque primero le di una lectura, o sea, le hemos dado una lectura y sabemos que esa parte del texto que acabo de cerrar y subrayar se analiza. Y si no se hubiese analizado, si solamente se menciona y no se analiza,
Entonces, no tendríamos que cerrar y subrayar. ¿Por qué les digo esto, maestro? Porque yo he visto con estos ojitos hermosos que me dio mi padre y que seguramente los gusanitos van a comer alguna vez, ¿ya? Yo he visto, maestros, ¿a qué lugar del Perú no me he ido durante estos 15 años a trabajar capacitaciones? Que a veces los maestros subrayan tanto, pero tanto subrayan en el texto, que pareciera que lo que no han subrayado sería lo más importante. Por eso es que es importante una primera lectura. En una primera lectura uno más o menos se puede dar cuenta cuáles pueden ser las ideas más importantes del texto para subrayarlas después. Porque si uno empieza a leer, subrayando y todo te parece importante, todo te importante, yo he visto tremendos textos en el examen, todos subrayados. ¿Pero para qué subrayó? Si se supone que subrayar aquellas oraciones que son más importantes y que salten más rápido a la vista, que se noten más rápido a la vista, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, al leer el texto, nos damos cuenta que esta primera zona del texto debió resaltarse. Ahora dice, en distintos países se han preocupado por el problema de la cobertura, lo cual se demuestra con los enormes presupuestos utilizados para construir innumerables escuelas, pero no por la calidad. A eso me refiero, miren, a eso me refiero. Listo, a ver, maestros, demuestren que se están haciendo ya unos cracks. A menos demuestren que ya pasaron que ya pasaron el nivel de craxitos y están ya acercándose a hacer unos cracks. Ya, a ver, vamos maestros, Pregunta para craxitos, pregunta para los craxitos, los que están en proceso de convertirse en cracks y también para los cracks. ¿Qué conector es el pero? ¿Qué conector es el pero? A la una, conector pero a las dos, conector pero, uy maestros, ¿qué pasó? ¿Qué pisó? Pisó pack, a ver, ¿qué pasó? Ese pero es un conector de contraste. Es un conector de contraste. Ahora, fíjense el conector de contraste. Ahora se va a dar cuenta por qué es tan importante apoyarse en las herramientas con las que cada clase trabajamos. Los países, dice, uy, maestro, patita de cuy. Un ratito, patita de cuy. Después de los países hay una comita, está de más esa coma, la borran por favor. Después de países hay una comita, la borran por favor, la borran. He hecho algún cambio por ahí y no he cerrado y no he borrado la coma, ¿ya? Ustedes saben que sujeto y predicado no puede estar separado por coma, ¿ya? Y aquí el sujeto es los distintos países, ¿ya? Entonces vamos, ¿qué ha pasado con los distintos países? Mira. Miren, se han preocupado por el problema de la cobertura. Por eso sí se han preocupado. Pero por la calidad no se han preocupado. Por eso está ese pero. Podría haber estado un sin embargo, un no obstante, ¿no? Entonces, por eso es ese pero. Conector de contraste está haciendo el contraste entre el antecedente y el consecuente. ¿Qué dice antes del pero? Que no ha habido, que sí ha habido preocupación por la cobertura. ¿Correcto? Por la cobertura, sí, pero por la calidad, no. Por eso está el pero ahí. Por eso está el pero. Entonces, si yo veo un conector de contraste, tengo que darme cuenta qué relación hay entre esa zona del texto, porque si ustedes ya han leído, maestros, el texto, se darán cuenta que repetir lo que está escrito en el texto no quiere decir que necesariamente sepamos leer. No quiere decir que necesariamente sabemos leer. No quiere decir eso. Pero si nos damos cuenta, si interpretamos, si entendemos qué nos están diciendo, entonces ya estamos en un siguiente nivel de comprensión lectora. Si simplemente decodificamos lo que está escrito y le pregunto, a ver, ¿qué quiere decirme el autor aquí? ¿Qué quiere decirme aquí? ¿Por qué hay un pero? Y no contestamos ni siquiera por qué hay un pero, entonces quiere decir que solamente estamos repitiendo el texto. Entonces aquí hay una relación de oposición. Lo voy a escribir porque se han demorado mucho en contestar los que me contestaron. Hay una relación de oposición.
Esto no lo tienen que escribir el día de su examen, pero tiene que estar en la mente de cada uno de ustedes. Esto está en la mente de todos los craxitos, todos los que saben leer, de todo lo que saben leer, tienen que darse cuenta de esta oposición. ¿Cuál es la oposición? La oposición es que por la cobertura sí ha habido una preocupación. Por la cobertura sí ha habido una preocupación. Pero, por eso está el pero ahí, por la calidad no ha habido preocupación. Entonces, maestros, entendemos por qué está ese pero. Estamos entendiendo, ¿ve? Estamos entendiendo. Y entender no significa simplemente repetir lo escrito. Cualquiera repite lo que está escrito. Como usted habrá leído ahí, ¿no es cierto? Repetir lo escrito se aprende en los primeros grados de primaria, ¿no es cierto? Y yo no voy a leer igual que un niño de primer grado de primaria, ¿no? Entonces, ahí está la oposición, mira, ahí está la oposición. Por la cobertura sí ha habido preocupación. Por la calidad no ha habido preocupación. Por eso está el conector ahí. Y el que sabe leer tiene que rápidamente darse cuenta de esa oposición. Ahora, observe, si no ha habido preocupación por la calidad, el que no ha habido preocupación por la calidad, eso está reforzando la idea que está aquí. Eso está reforzando la idea que está aquí, que la calidad de la educación es probablemente el aspecto más descuidado de toda América Latina. Entonces, un buen lector, solo los buenos lectores, como son ustedes, ¿no? Se dan cuenta que el autor en la parte inicial nos presenta un problema. El autor en la parte inicial nos presenta un problema. ¿Y por qué este problema? Buenas noches, colega. ¿Y por qué este problema está subrayado? Porque, miren, pues, porque aquí tenemos una idea en el tercer renglón que está redundando con el propósito de empezar el problema. Entonces, no es que uno vea, si es problema, inmediatamente lo subrayo. Si es un problema, inmediatamente lo cierro. No es por eso. Ojito, no es por eso. Lo que sucede es que tenemos una idea del pero, después del pero tenemos una idea que enfatiza el hecho de que no hay preocupación o que ha habido un descuido por la calidad. Le voy a dejar la flechita ahí. Y mira, otra vez. ¿Qué dice? Otra vez, míreme, recordarnos. Si no hay calidad, entonces la educación es una pseudoeducación. ¿Ves? Otra vez, si es que no hay calidad, no está dando el problema. No es el problema, que la calidad de la educación probablemente sea el aspecto más descuidado de toda América Latina. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, otra vez nos están recordando otra vez nos están recordando el descuido de la calidad educativa. Y ya estamos en el tercer renglón. Listo. Entonces, maestros, es por eso que se subraya la parte inicial, porque está siendo explicado o está siendo desarrollado por los demás. Pseudo significa falso. Pseudo significa falso, ¿ya? Pseudo significa falso. A ver, un ratito. Quiero un poco de orden acá. Esto voy a agrandarlo. Esto quiero que se note un poco más, ¿ya? Y porque voy a hacer aquí un trabajito de análisis. Ahora, maestros, miren, atención, por favor, atención, ¿ya? Mucha atención. Cuando tenga entonces un conector de contraste, identifiquen inmediatamente cuáles son las ideas que están en oposición. O de repente voy a hacer una aclaración también. Ya, ahora, maestros, miren, escuchen, atención, por favor. Atención, ¿no? Miren, estoy bajando. ¿Ven la pregunta número 14? Fíjense, a ustedes les van a preguntar también así. ¿Qué significa toda esta oración? ¿No? Una paráfrasis. Toda esta oración, ¿qué significa? ¿Qué significa parafrasear? Decir lo mismo, pero con otras palabras.
¿no? Entonces, si es que nosotros, bueno, estamos pisando recién abril, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que tenemos que quedar listos para contestar preguntas así, entonces primero demostremos que estamos listos contestando bien preguntitas preguntitas donde solamente hay una sola palabrita nada más, ¿ya? A ver, ¿y cuál es la palabrita aquí? Cobertura. Ahora, atención, por favor, maestro, que no haya ninguna bulla ahí donde ustedes están, ¿ah? Que no haya ninguna bulla, que nadie esté saltando, corriendo, por favor, que nadie esté distrayendo, por favor, porque eso es malísimo, 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 malísimo para la concentración y atención. ¿Ya? Después, algunos colegas se contentan solamente porque tienen la clave. ¿Qué sirve la clave? No sirve de nada tener la clave si no sé cómo he llegado a la clave. ¿Ya? Cuando yo digo algunos, no se sienta aludido, por favor. No estoy hablando necesariamente de alguno de ustedes en particular. Ahora, ¿ven que he cerrado una comita después de cobertura, sí o no? Y ven que he cerrado una comita después de escuelas, ¿verdad? Esas comas me pueden ayudar todos los profesores de primaria y los maestros de comunicación que están aquí. Esas comas que están ahí son las comas incidentales o aclarativas, ¿ya? Son las llamadas comas incidentales, aclarativas o explicativas. Así se llaman, ¿ya? Comas incidentales, aclarativas o explicativas. ¿Y qué ocurre dentro de esas comas? ¿Qué va a ocurrir dentro de esas comas? Dentro de esas comas, después voy a borrar, ¿ya? Después voy a borrar lo que voy a hacer en este momento, lo voy a borrar después. Todo esto de aquí que está de lila, todo esto aquí que está de lila, ¿sí? O sea, lo que está entre comas, se llama inciso aclarativo o inciso explicativo. ¿Qué significa? Que lo que está de lila es una explicación de lo que se está diciendo en esa zona del texto. Es una explicación de lo que se está diciendo en esa zona del texto. Y en esa zona del texto se ha dicho de que no ha habido preocupación por la calidad. Ahí dice después del pero no por la calidad. Por la calidad no hay preocupación. Por eso es que se refuerza la primera idea que la calidad educativa es el aspecto más descuidado en toda América Latina. Ahora, sin embargo, ese pero es conector de contraste y yo tengo que buscar a quién se está oponiendo esa idea donde dice no por la calidad, no por la calidad, y cuando retrocedo me doy cuenta que esa idea que no ha habido preocupación por la calidad se opone a la idea de que los distintos países se han preocupado por el problema de la cobertura y me están preguntando qué se entiende por cobertura. Y yo no les pongo alternativas porque quiero exigirles más y no quiero que se estén ayudando las alternativas para contestar. No quiero que allá en el examen harán eso. En el examen harán eso. El examen, si quieren, se ayudan de las alternativas o lograrán que las alternativas los distraigan y los confunda. Espero que no sea así, para eso nos preparamos. Pero lo que yo quiero es que contestemos de acuerdo con lo que nosotros, sin estar viendo ninguna alternativa, lo que nosotros podemos inferir. Lo que nosotros podemos inferir. Ahora, vamos a inferir qué significa cobertura en el texto. Y lo que está de lila, que se llama inciso aclarativo o inciso explicativo, nos va a aclarar o nos va a explicar lo que debemos entender por cobertura. Esas comitas son las llamadas comas incidentales o aclarativas. Dice así: los distintos países se han preocupado por el problema de la cobertura, lo cual se demuestra, o sea, se demuestra que ha habido una preocupación por el problema de la cobertura con los enormes presupuestos utilizados para construir innumerables escuelas. Con los enormes presupuestos utilizados para construir innumerables escuelas. Entonces, se han construido escuelas en Juliaca, se han construido escuelas en algunos, en Puno, en Amazonas, en algunas comunidades más alejadas. Ahí también se han construido escuelas. La pregunta es, ¿con qué propósito se construyen tantas escuelas? Ya que ahí dice, con las enormes, muy grandes, ¿no? Los enormes presupuestos utilizados para construir innumerables escuelas. Si se han construido innumerables escuelas, se han construido muchas escuelas. Yo me pregunto entonces, ¿con qué propósito se construyen muchas escuelas? Muchísimas. Díganmelo, maestros, porque ustedes saben más que yo.
Ustedes saben más que yo. Les he hecho una preguntita, ¿con qué propósito? Profesor, ¿y por qué hace esa pregunta? Porque me estoy guiando de la zona que está ahí de lila. Me estoy guiando de la zona de lila. Para saber qué significa cobertura en el texto, me estoy guiando de la zona de lila. No puede ser una educación de calidad. ¿Por qué no puede ser? Porque usted tiene que atender al pero, pues. ¿El pero qué dice? El pero dice que no ha habido preocupación por la calidad, pero sí ha habido preocupación por la cobertura. Entonces, cobertura no puede ser de ninguna manera la cobertura no quiere decir necesaria, no quiere decir de ninguna manera que haya calidad educativa. Por el problema de la cobertura sí ha habido preocupación. Por la calidad no ha habido preocupación. Creo que algunos colegas se están acercando un poquito más. ¿Qué se entiende por la palabra cobertura? A ver, la colega Arminda está. Ajá, ahí está la colega Arminda, la colega Brenda, la colega Rosemary, la colega Gladys, ya se van acercando un poco más. Digo colegas porque yo también soy profesor de carrera, por si acaso, para tener mayor atención de estudiantes. Muy bien. Mire, entonces por eso dice lo de cobertura, ¿no es cierto? Se han construido locales educativos, es decir, preocupación en la infraestructura. Claro que sí, se ha habido preocupación por infraestructura, pero la pregunta que hice es, ¿por qué se tienen que construir más colegios? Pues, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de construir colegios en la faldita del cerro, en la parte más alta del cerrito, bajando por aquí y también por la derecha y también por la izquierda? ¿Con qué propósito, pues? ¿Con qué propósito? Ahí está, maestro, ¿no? Creo que sí, ya lo tenemos, ¿no? Voy a escribirlo entonces, ¿ya? Voy a escribir lo que algunos maestros me están escribiendo. Entonces, ¿qué se entiende por la palabra cobertura? Así es. ¿Qué se entiende por la palabra cobertura? ¿Qué se entiende por la palabra cobertura? ¿Qué se entiende por la palabra cobertura? ¿Sí? Siempre trabajen con el contexto, siempre trabajen, si es que solamente damos o sea, el saber previo es muy importante, ¿no? Los saberes previos son muy importantes, pero ese saber previo tienen que ajustarlo al texto. O sea, lo que pasa es que yo tengo un concepto y ese concepto tiene que ajustarse o adaptarse al texto. Hay un momento en el cual se origina un conflicto cognitivo entre lo que estoy leyendo y mi saber previo, pero inmediatamente con el deseo de equilibrarme tengo que dar una respuesta lógica, ¿no? Entonces, calidad educativa no puede ser, porque preocupación por la calidad no ha habido, ¿correcto? Listo, vamos entonces, voy a escribir, a ver, voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir. Con la palabra cobertura debe estarse refiriendo a las metas de atención, ¿correcto? A las metas de atención. Y cuando se habla de metas de atención, ustedes llenan sus documentos, incluso maestros, ¿no es cierto? Cuando se habla de metas de atención, entonces se refiere a los estudiantes que reciben los estudiantes que reciben el servicio educativo, pues, ¿no? Miren, si nos preguntaran, si nos hubiesen puesto alternativas, y me preguntasen en el texto, el concepto de cobertura se entiende como, la respuesta podría haber sido metas de atención. Cuando se habla de las metas de atención, es la cantidad de estudiantes, me falta aquí cantidad de estudiantes que reciben el servicio educativo. Esa es la razón por la cual se han construido tantas escuelas, ¿no es cierto? Para que hayan más niños o más adolescentes que estén estudiando, ¿no? Entonces la cobertura, mire, la cobertura se asocia con la cantidad. Entonces, preocupación por la cantidad a los cuales se les va a brindar el servicio educativo, sí ha habido. Preocupación por la cantidad a los cuales se les va a brindar el servicio educativo, sí ha habido. ¿Cómo se demuestra eso? Con la construcción de escuelas. Pero ¿qué es lo que no ha habido? No ha habido preocupación por la calidad. Por la calidad no ha habido preocupación. Por la cantidad a los cuales va el servicio, dirigido el servicio educativo, por ello sí. Voy a borrar esto
Ahora, maestros, no me importa, maestros, atención, ya no me importa la respuesta de la pregunta número 1. Ya no importa. Lo que importa es de qué manera hemos llegado a la respuesta. ¿De qué manera llegamos? Hay algunos que tampoco no es que existan aquí en este grupo, que cuando hacemos un trabajo pueden decir, pero profesor, ¿por qué hacemos todo esto para contestar esta preguntita? No es para contestar esta pregunta, porque esta pregunta ya no me importa. A mí lo que me interesa es cómo voy a actuar, cómo voy a proceder cuando me hagan determinado tipo de preguntas en mi examen. Entonces, a mí en este momento ya no me pregunta. Hubiese querido que todos los colegas puedan haber contestado lo mismo, porque una buena cantidad de colegas me dio la respuesta correcta o se acercó. ¿No? O se acercó. Pero lo importante aquí, maestros, ya no es la respuesta, sino cómo hemos llegado a la respuesta. Y una forma cómo llegar a la respuesta, y la forma como hemos llegado a la respuesta, es a través de la concentración y atención a lo que decía el inciso explicativo o aclarativo. Ese inciso explicativo o inciso aclarativo está entre las comas aclarativas, ¿ya? Está entre las comas aclarativas. Entonces, si el día del examen les preguntan qué significa una palabra, una frase, una oración, y ven que después de eso hay un inciso aclarativo, maestros, atiéndame, hay un inciso aclarativo o hay un inciso explicativo, lean atentamente, lean con mucha atención ese inciso aclarativo o explicativo que está entre las comas aclarativas para poder deducir, para poder inferir qué significado tiene esa palabra o esa frase sobre la cual me están preguntando. Puede ser palabra, frase, oración. Apóyense en el inciso aclarativo. Apóyense, utilicen ese inciso aclarativo como una herramienta para poder inferir el significado de una palabra, de una frase o de una oración que esté en determinada zona del texto. Muchas gracias a los maestros que escribieron ahí, sí se escucha, porque cuando algún colega escribe no se escucha, me desconcentra en ese momento, me desconcentra, inmediatamente tengo que ver mi audio, si se está, tengo que ver mi audio, si está bien, observo que el audio, ¿no es cierto? El marcador de verde, si sube y baja, entonces, y gracias a los colegas que van contestando, si se escucha, entonces, vuelvo yo a concentrarme en mi trabajo. Ahora, maestros, algo más que no tiene que ver necesariamente con este texto. Algo más que no tiene, pero que tiene relación con lo que pueda suceder más adelante. Maestros, si en el texto, escúchenme por favor, escúchenme, yo sé que hay maestros que toman nota, yo sé que hay maestros que apuntan, yo lo sé porque ya yo les he explicado que yo desde aquí sí los puedo ver gracias a esta aplicación que yo tengo. Yo los puedo ver dónde están sentados, puedo ver su casita, puedo ver que algunos toman nota. Cuando en un texto me presentan un problema, ¿qué es lo que muchas veces ocurre? Que en ese texto, una vez que me presentan el problema, el autor, ¿qué hace? Nos da las características del problema. Características del problema, característica del problema, puedo encontrar características del problema. ¿Qué más? Puedo encontrar causas del problema. ¿Qué más? Número 3, puedo encontrar consecuencias del problema, Y número 4, podría encontrar una alternativa de solución para el problema. 1 características, 2 causas, 3 consecuencias y 4 alternativas de solución. Es lo que comúnmente encontramos en los textos en los cuales se nos presenta un problema. Ahora, ¿siempre va a ser así? Vamos a ver qué ocurre en este texto. Hasta ahora, por lo menos que me estén dando las características del problema. A ver, voy a ver. Características del problema. A ver, dice que la calidad de educación es probablemente el aspecto más descuidado de toda América Latina. Y dentro de esas características del problema, ¿cuál es? Es que sí ha habido una preocupación porque más niños acudan a las escuelas, pero no ha habido preocupación por la calidad. Entonces el autor está caracterizando el problema. Ahora dice así, mire, tienen que lucirse. El entonces, ¿qué conector es? Maestros,
Cuento hasta 3. Dígame qué conector es el entonces, porque ahí sí yo no sé, maestro, no me contesta bien, ahí sí no sé qué les hago. Ahí sí, maestro, no sé qué les hago. Yo me desgracio, yo no sé, maestro, yo voy puerta por puerta, voy esta noche, maestros, hasta donde sea. ¿Qué conector es el entonces? Un conector de, ahí me está contestando la colega Yuli y colega Fernández, ¿no? Es un conector, no es de aclaración, es un conector de consecuencia o conclusión. Es un conector de consecuencia o conclusión. Y el conector de consecuencia que presenta, si es conector de consecuencia que presenta, presenta la consecuencia. Conector de consecuencia presenta la consecuencia. ¿Correcto? Conector de consecuencia presenta la consecuencia. Ahora, mire lo que dice acá. Maestro, no sé, por favor, no se equivoque. Dice, la educación es una pseudoeducación. Necesariamente la educación es una pseudoeducación, necesariamente, no, necesariamente no. Si es que se cumple esta condición. ¿Y cuál es la condición? Que no haya calidad. Profesor, ¿y cómo usted sabe que es una condición? Porque hay un sí condicional. Ese sí es un adverbio condicional, lo saben todos los profesores de primaria, lo saben aquí, porque ellos dominan todas las áreas. Y los profesores de comunicación también lo saben. Lo estamos explicando para los maestros que por ahí no lo recuerdan, porque no forma parte de su trabajo continuo o diario. Si no hay calidad, entonces la educación es una pseudoeducación. Si a mí me preguntan, según el autor, ¿la educación es una pseudoeducación? No. El autor en ningún momento ha dicho que la educación es una pseudoeducación. El autor dice que la educación es una pseudoeducación si es que se cumple esta condición. Si se cumple esta condición, si es que no hay calidad. Si es que no hay calidad, la educación es una pseudoeducación. Profesor, pero hasta ahora lo que tenemos solamente son características y no encontramos a las causas, ¿no? Sí, pues tiene razón. Tiene razón. Yo también veo que hasta ahora tenemos características, pero no tenemos la causa, ¿no es cierto? Y ni siquiera tenemos características. Tenemos una sola característica. ¿Y cuál es esa sola característica? Que ha habido una preocupación por la cobertura, pero no ha habido preocupación por la calidad. Una sola característica nomás. Ya. Entonces, ¿lo vamos a anotar ahí? Sí, porque yo soy olvidadizo y me podría olvidar, por eso. Profesor, yo sí tengo muy buena memoria, yo no lo anoto. No lo anote entonces porque las realidades son diferentes. No existe un método universal o único para desarrollar el trabajo de textos. Entonces, ¿pero cuál es la característica? La característica es la preocupación por la cobertura y el descuido por la calidad. El descuido por la calidad realmente es el problema. El descuido, sino que la característica es la preocupación por la cobertura, ¿no es cierto? Porque más estudiantes puedan acceder a las escuelas. Sigo. A ver, profesor, vamos con la causa, pues hay que buscar la causa. Listo, vamos entonces. Dice, a ver, todas las personas salen con una preparación muy limitada y no se puede decir que los jóvenes estén educados porque no es verdad. ¿Ve? Mira, no es verdad que los jóvenes están educados. Y al decirme que los jóvenes no es verdad que estén educados, si no es verdad que estén educados, ¿qué está haciendo esa oración? Esa oración nuevamente nos está remitiendo a este problema que está aquí, que la calidad de la educación es un aspecto descuidado en América Latina. Profesor, ¿no le parece que debemos hacer lo que usted ya sabe? Sí, yo creo que sí, maestro, maestra. Hay que hacer lo que muchas veces hemos hecho, ¿no? Sí, profesor, mejor, porque ya son varias oraciones que se remiten a la misma. Como son varias oraciones que ya se remiten a la misma, entonces de repente esa es la idea principal. ¿Correcto? De repente esa es la idea principal. O sea que si me preguntan por la idea principal del texto, de repente ya tengo la respuesta. De repente porque todavía no he terminado el texto. Profesor, pero no se olvide, estamos buscando la causa. Sí, tiene razón. Pero aquí sí, mire, ve, hay otra característica, pero el autor particulariza con el caso de los jóvenes. Mire, dice que no se puede decir que los jóvenes estén educados. Los jóvenes no están educados. Ya, profesor, pero vamos con la causa. Ya, vamos, tiene razón. Vamos a buscar la causa. Vamos todos a buscar la causa. El hecho es que nos hemos dado cuenta que gracias a esta oración que está aquí, sabemos que
la primera unidad del texto, por lo menos hasta ahora, es la idea principal. Por lo menos. Profesor, hemos trabajado bastante idea principal, todas esas cosas, ¿no? Claro que sí. Entonces tenemos que haber ya desarrollado muchas habilidades sobre esto. En todo caso, estos jóvenes saben leer y escribir, dice. Saben leer en un primer nivel. ¿Qué dice? Pues hay varias maneras de saber leer. Saben leer en un primer nivel. Pero, ¿qué quiere decir el texto? Que entonces el saber leer no quiere decir que estén educados. Ahora, estos jóvenes, y son jóvenes, no niños, saben leer en un primer nivel. Y si nos vamos rápidamente a dar una miradita al texto, como hicimos al principio, nos hablan acá de primer nivel, nos hablan del segundo nivel, nos hablan de un tercer nivel. Profesor, yo tengo mejor memoria que usted, ¿eh? Sí, usted me lo dijo. Profesor, y esto, ¿y la causa? Uy, tiene razón. Hemos leído y llegamos hasta el final de la lectura y no hay la causa. Nos habla de niveles de lectura. Primer nivel de lectura, segundo nivel de lectura, tercer nivel de lectura. Este nivel es el último nivel mencionado, que es el tercer nivel de lectura, y uno le da una miradita al texto y en ningún momento me dio la causa. Profesor, a ver, yo he anotado aquí en mi cuadernito, en mi tarjeta de apuntes he anotado. Si en el texto me muestran un problema, ¿cuáles son las posibilidades? Uno, que se analice qué del problema. Número uno, las qué. Uy, nadie ha tomado nota, maestro. ¿Qué hago? ¿Repito la explicación? ¿Borro todo esto y regresamos otra vez? Uno, muy bien, maestro, colega Berna. Características del problema. Muy bien. Número dos, ¿qué más podemos? Hasta ahí hemos encontrado características. Número dos, ¿no? Causas del problema. Número 3, consecuencias del problema. Y número 4, alternativas de solución. Ah, claro, pues el colega Rafael sí ha contestado bien. Usted tiene preferencia por el colega Rafael. Yo no tengo preferencia, sino que el profesor Rafael está atento. Y él a lo mejor ha tomado nota o ha memorizado, pero está atento. Ah, pues profesor, yo no sabía. Entonces, ¿por qué no anotó? ¿Por qué no anotó? Profesor, pero el hecho de que no está la causa, pero yo hago una preguntita. Yo hago una preguntita a toda la sección, hago una preguntita a todos los colegas. El autor del texto me da la característica del problema y yo estoy buscando la causa y no hay, hasta el final, ya llegué hasta el punto y no hay la causa. Pero el autor me habla de un primer nivel, de un segundo nivel, de un tercer nivel. Y entonces mi pregunta es, vamos a inferir otra vez, ¿cuál podría ser la causa de que la calidad educativa esté descuidada? ¿Por qué el autor me ha hablado de un primer nivel de lectura, de un segundo nivel de lectura y un tercer nivel de lectura? ¿Por qué el autor no me habló de repente de construcciones de colegios? ¿Por qué no me habló de corrupción en el servicio educativo? ¿Por qué no me habló de repente, no sé, de mejor preparación para los maestros? ¿Por qué el autor me tiene que hablar de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de lectura? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se le antojó? ¿No es cierto? No sé, ¿tiene algún problema él, algún trauma? ¿Por qué me habla de eso? Bueno, no hay respuestas, vamos a continuar. Dice, el primer nivel es saber interpretar los signos gráficos, ¿no es cierto?, que hay en un libro. Eso se aprende en el primer grado de primaria. El segundo nivel es entender lo que está dicho en el texto. Eso ya es un poco más difícil. Este segundo nivel, que todos sabemos aquí que es una anáfora, ¿no? Es más, si dijese este nivel, igualito sabríamos que se está refiriendo al segundo, ¿no? Este segundo nivel de entendimiento, mire, ya no se descuide, ¿eh? No se descuide. El momento que me tuvo que contestar, no me contestó, ¿ya? No me contestó. ¿Correcto? Vamos a seguir aquí. En ese es un segundo nivel de entendimiento. Y su posterior, dice claramente, ¿eh?, y su posterior interpretación de lo leído. O sea, primero hay entendimiento, segundo hay interpretación. Ahora, no pierdan de vista, por favor, ya es momento de estar analizando el texto, no escribiendo. Conjugados.
¿Conjugados quiénes? ¿Conjugados quiénes, maestros? ¿Quiénes deben estar conjugados? ¿Quiénes? Si es conjugados, quiere decir que están unidos. A ver, ¿quién me está entendiendo? ¿Nadie en serio me está entendiendo, maestros? Repito todo el texto otra vez. No puedo creerlo, maestro. Ustedes son los niveles, ¿sí? Entendimiento, otra vez el colega Rafael, otra vez. Solamente es atención y concentración. Solamente es atención y concentración. En ese segundo, dice, este segundo nivel de entendimiento, 1, interpretación, 2, conjugados. ¿Conjugados quiénes? Los elementos de los cuales me están hablando anteriormente, pues. ¿Y de qué me están hablando anteriormente? De entendimiento y de interpretación. Esos son los que están conjugados. Primero, entendimiento. Después, interpretación. Y cuando se conjuga entendimiento e interpretación, ¿qué resulta? Resulta comprensión del significado. Ese es en el segundo nivel. ¿Ya? Ese es el segundo. No. Cuando dice conjugados no son los niveles. Cuando dice conjugados no son los niveles. Cuando dice conjugados se refiere al entendimiento, como lo dijo el colega Rafael. Por eso hay que estar atentos, Entendimiento, si dice claramente su posterior es porque ocurre después. Si dice posterior es porque ocurre después. Y su posterior interpretación. Y cuando me dice conjugados es porque lo que estaba separado ahora se junta. Por eso dice conjugados, ahora se junta. ¿Y qué estaba separado? El entendimiento está separado de la interpretación. ¿Cómo se dio cuenta el profesor Rafael? Porque el profesor Rafael atendió a la palabra posterior, que es un conector de orden. Primero entendimiento, después interpretación. Cuando se juntan los dos, comprensión de lectura. Profesor, a ver, salgámonos del texto y a ver, explíqueme cómo sería ese segundo nivel. O sea, si yo simplemente repito lo que está escrito, pero no entiendo nada, entonces mi nivel es solamente el primer nivel de comprensión. Primer nivel, profesor, y con el primer nivel, con eso me servirá, profesor, para contestar bien mi prueba del Ministerio de Educación. De ninguna manera, pues. Profesor, ¿y cómo es llegar a ese segundo nivel? Darse cuenta que aquí hay problemas. Darse cuenta, mire, segundo nivel de comprensión, ¿no? Entonces, interprete, entienda que el autor acá nos está presentando un problema, entienda que eso es un problema. Entienda que estas son características. Entiende, el autor no nos dice, esta es la característica del problema, es que ha habido un problema, ha habido una preocupación por la cobertura y se ha descuidado la calidad. No. Eso no lo dice el autor, pero uno lo puede entender. Estamos en el segundo nivel. Aquí hay una relación de oposición y nos damos cuenta gracias al conector. ¿En dónde está la relación de oposición? Entre que sí ha habido preocupación por la cobertura y no ha habido preocupación por la calidad. Y al saber que no ha habido preocupación por la calidad, eso nos sirvió para darnos cuenta o para inferir que la primera unidad informativa es el problema que principalmente se está desarrollando en el texto. No ha habido preocupación por la calidad. O sea, aquí, en ese momento sí estamos en el segundo nivel, en ese momento sí. Y debemos saber que si es que nosotros entendemos correctamente el texto y además lo interpretamos, pero lo interpretamos como el autor quisiera que se interprete el texto, entonces estamos comprendiendo el texto. Entonces, si yo entiendo, sé lo que dice el texto, ¿no es cierto? Sé lo que dice. Si yo interpreto y llego hasta el significado del texto. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, otra vez. A ver, yo le digo a un niño de 8 años, lee lo que está en el primer renglón. La calidad de la educación es probablemente el aspecto más descuidado en América Latina. ¿Qué entiendes? Se queda calladito, no entendió, solamente repitió, primer nivel. Y si yo le digo a cualquiera de ustedes, a ver, maestro, lean la primera oración, la calidad de educación es probablemente el aspecto más descuidado en América Latina. Maestro, ¿qué entiende? Entiendo que en América Latina no ha habido una gran preocupación por atender los problemas de calidad educativa. Sí está entendiendo. Sí está entendiendo. Interprete, bueno, podría ser entonces, ya usted empieza a inferir. ¿No? En la interpretación ya usted empieza a inferir. Sigamos entonces, sigamos. El tercer nivel es el que permite el estudio crítico del texto. Alcanza este nivel una persona que no solamente entiende y comprende, claro, pues porque tiene que pasar por el nivel de entender, o sea, tiene que pasar para llegar al tercer nivel, obviamente tiene que pasar por los dos primeros, ¿no?
No solamente entiende y comprende el significado, que es lo que nosotros hasta ahora estamos haciendo, ¿no? Tratar de comprender el significado de lo que se está explicando en el texto, sino que es capaz de asumir una actitud crítica en el texto. Eso significa llegar al tercer nivel. En este nivel, dice, es este nivel el que permite, dice, es este nivel el que permite tomar posición personal. Esto significa una actitud crítica. Hacer suyo o poner en tela de juicio lo leído, no necesariamente es así. Expresar las dudas, formularse preguntas, eso corresponde al tercer nivel del texto. Eso significa que se esté teniendo una actitud crítica. Terminamos. Ojito, ojito, pestaña y ceja. Ojito, pestaña y ceja. Desafortunadamente, ese tercer nivel, miren lo que dice aquí, miren lo que dice aquí, por favor. Después no estemos borrando claves porque ya estamos analizando esto. Ese tercer nivel dice, casi no se logra. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunos sí lo logran. Profesor, ¿usted lo logrará entonces? Por supuesto que lo logro. Y yo, profesor, también, solamente póngale más práctica, más punche. Desafortunadamente ese tercer nivel casi no se logra, y no solamente en las universidades latinoamericanas, sino también en muchas del mundo. O sea, ¿qué es lo que pocos lo logran? Porque dice casi no se logra, es tener una actitud crítica en el texto. ¿Y qué significa tener esa actitud crítica? Tomar posición personal. El texto me pareció interesante. ¿Por qué me pareció interesante? A la hora que lo analicé, ¿por qué lo analicé de esta manera? La labor metacognitiva empieza, ¿no es cierto? Se empiezan a elaborar los juicios de valor sobre lo que puede servir el contenido del texto o la estructura del texto. Vamos a ver, la pregunta es por aquí. A ver, preguntas. Estas son preguntas por relaciones microtextuales, ¿ya? A ustedes en su examen no les van a decir cuál es esto, identifique las relaciones microtextuales, así no les van a preguntar, ¿no? Es así, no, así a nosotros, a los que elaboramos preguntas, a nosotros nos piden así, a nosotros nos dicen, por ejemplo, relaciones microtextuales del texto, ¿no? Nos ponen número 10, cantidad, perdón, 10. Entonces quiere decir que debemos elaborar 10 preguntas de relaciones microtextuales. De esas 10, 4 les tomarán a ustedes y 7 al banco de preguntas. Preguntas por inferencia. Dice cantidad, por ejemplo, ¿no? Cantidad, 30. De las 30, 10 le tomarán a ustedes, 20 irán al banco de preguntas, ¿no? Así, ¿ya? O de repente van menos al banco de preguntas y chocolatean también, ¿no? Chocolatean para evitar que hayan que todos den la misma prueba. También es una posibilidad. Ahora, atención, atención. Me preguntan, ¿cuál es la relación entre ausencia de calidad y pseudoeducación? Entonces, miren. Como ustedes son cracks, se van para acá. Pseudoeducación. Y ausencia de calidad, acá. No hay calidad. Pero ojito, pestaña y ceja. Ojito, en el texto hay un sí condicional, el que estoy moviendo acá. En el texto hay un sí condicional, lo que significa que lo que está ahí es una condición, ¿correcto? Pero aquí no está ese sí condicional, ¿eh? Aquí no está ese sí condicional, le dicen de frente, así le dicen ausencia de calidad, o sea, que no haya calidad, Entonces, como ustedes son cracks, como ustedes estudian, como ustedes revisan conectores y los tienen aprendido como la palma de su mano, conocen ustedes a los conectores, me dicen nuevamente, por favor, el entonces, ¿qué conector es? Uy, ay, maestros, otra vez, Dios mío, Ave María Purísima, otra vez no lo puedo creer. El entonces es un conector de consecuencia. Muy bien, maestros, muy bien. Es un conector de consecuencia. Muy bien, de consecuencia. Y dígame, siempre que hay una consecuencia, hay una causa que la provoca, ¿sí o no? Hay una causa que la provoca. En este caso, ¿cuál es la causa?
¿Cuál es la causa en ese caso? La ausencia de calidad. Pero, ¿la calidad? ¿Cómo la calidad? ¿Cómo la calidad? Ahí dice ausencia, no hay calidad, dice. ¿Cómo va a ser con calidad? La educación es una pseudoeducación. Al revés. Y no dice baja, dice que no hay. Una cosa es baja y otra cosa es que no hay. Miren, maestro, por favor, ya no sé qué hacer, ya Dios mío. Ave María Purísima. ¿Ah? Y eso que yo en Semana Santa he estado orando muchísimo para que mis clases con ustedes sean más entendidas. Acá que dice, mire, 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 si no hay calidad, entonces la educación es una pseudoeducación. Si no hay calidad, no dice ausencia, no dice baja calidad y tampoco dice calidad. A ver, ¿cómo sería entonces aquí, maestros? ¿Cómo sería? A ver, entonces, ayúdenme. Entonces, la ausencia de calidad que vendría a ser, maestritos, por favor, ¿me ayudan? Ayúdenme, por favor. La ausencia de calidad, ¿qué sería? Sí, claro, es la causa. Ustedes son lo máximo, maestros, ustedes son lo máximo. Y la pseudoeducación vendría a ser el efecto o la consecuencia. Muy bien, el efecto o la consecuencia. Así. Y todo esto ustedes lo tienen que contestar rápido y solitos, ¿ya? Claro, obviamente solitos, pues obviamente solitos, ¿no? Porque el examen lo van a dar solitos, ¿no? Pero todo eso ustedes se dan cuenta rapidito, ¿ya? Profesor, si yo lo tengo que hacer rapidito, ¿por qué con usted nos hemos demorado? Ah, porque yo estoy explicando lentamente como para que todos entiendan, para que todos contesten. Profesor, yo no entendí, ¿ahora qué hago? ¿Me ahorco? No, vamos a tener más preguntas así todavía, no se preocupe. Vamos a tener más preguntitas así. Por ejemplo, acá hay otra pregunta. Mira, ¿qué dice acá? Asumir una actitud crítica en el texto, ¿qué relación tiene con tomar posición personal? A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, aquí está, mire. Aquí está. Mire, mire, por aquí está, ¿ve? Asumir una actitud crítica en el texto, así preguntan, gracias, colega Erika, ¿no? Y aquí está, mire, tomar una posición personal, así preguntan, ¿qué relación hay? Extraen dos oraciones, a veces son oraciones más extensas todavía, extraen dos oraciones del texto, ¿ya? Y les preguntan qué relación hay entre uno y el otro. Hasta yo lo voy a pintar, ya lo voy a poner colorcitos todavía, colorcito le voy a poner. A ver, asumir una actitud, no, mejor colorcito no. Flechita mejor, flechita, ¿ya? Asumir una actitud crítica ante el texto, ahí está, ese es el de acá. Tomar posición personal es esto. Uy, profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sé qué relación hay? ¿Se acuerda que hace ratito nos hemos apoyado en el entonces, sí o no? Ese entonces lo hemos utilizado como una herramienta, ¿correcto? Como una herramienta. Profesor, ¿y usted sabe qué relación hay? Claro que sí lo sé. Profesor, ¿por qué de una vez lo escribe y nos apuramos? Porque así usted no aprende nada. Los profesores, ¿qué somos? ¿Dictadores de respuestas? ¿Somos dictadores de respuestas o mediadores? ¿Qué somos, pues? ¿Qué somos? ¿No? Entonces yo no puedo dictar la respuesta porque si no eso me haría un pésimo profesor. ¿Acaso este mismo texto les van a preguntar? ¿Acaso estas mismas preguntas le van a preguntar? Lo único que yo tengo que hacer es ponerles patita de gallo para impulsarlos a que ustedes logren un aprendizaje mayor. Voy a apoyarme con este permite. Me voy a apoyar en este permite, ¿correcto? Entonces yo solamente estoy explicando en qué nos podríamos apoyar, nada más. Yo no voy a decir la respuesta. Ustedes se tienen que dar cuenta de la respuesta, ¿ya? Ese permite lo voy a escribir aquí. Profesor, mejor más rápido, dígalo usted. No, yo no hago eso. Hay otros capacitadores que sí les dicen, no, conmigo vas a aprender al toque, no te preocupes, yo en un ratito lo voy a hacer. Ustedes han oído hablar de Arellano, sí, ya, pues él demora mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque él no le dice la respuesta. En cambio, yo al toque les voy a decir la respuesta. Ya voy a sacar ese permite del texto y voy a poner las ideas X y Y. Profesor, un poquito más grande, por favor, porque no se nota mucho y yo estoy corto de vista o corta de vista. Muy bien, maestro, yo también soy cortísimo de vista y aquí lo vamos a poner ya. Ahí está. X permite Y. ¿Ya? Ahora, yo les pido, maestros, a ver, vamos a ver. Primero vamos a observar el análisis y después damos la respuesta. Si son sinónimos, antónimos, qué sé yo, lo vemos después, ¿ya?
A ver, vamos a ver, maestros. Me dicen X permite Y. Ya, yo les pido algo. Vamos a pasar a X y Y con palabritas que no tengan que ver con el texto, con palabritas que tengan que ver con nuestra vida cotidiana a lo mejor, con palabritas que tengan que ver, no sé, con la cocina, con la relación con nuestra familia, con el esposo, la esposa, el novio, el enamorado, el ya que importa, el peor es nada, el esto me tocó y qué voy a hacer. A ver, dígame por favor, cuál es a ver, ya, y miren que hay profesores que ya me están dando la respuesta correcta. Miren, a ver, denme una oración para que todos se den cuenta. A ver, que X permita Y. Estudio, ahí está. A ver, el estudio, ahí está. El estudio, ahí está. El estudio permite, ahí está, permite, ahí está, gracias. El estudio permite, por ejemplo, el éxito, ¿ya? Para no poner ingreso, el éxito. Uy, ahora sí está facilito. El estudio permite mi nombramiento. Ahí está, el estudio permite mi nombramiento. Ahora dígame, ¿qué relación hay entre el estudio y el éxito? Uy, ahora sí está más fácil, pues. ¿Qué es el estudio del éxito o qué es del éxito del estudio? ¿Qué relación hay entonces? ¿Qué relación hay entre si el estudio permite el éxito, entonces el estudio ¿qué es del éxito? El estudio es la causa, ¿no es cierto? Y el éxito es el efecto o la consecuencia, ¿no? El estudio es la causa y el efecto es el éxito o la consecuencia. Entonces ya tenemos la respuesta, pues. Ya tenemos la respuesta. Se va, muchísimas gracias por ayudarme, señor permite. Muchas gracias por ayudarme, pero ya con eso tengo mi respuesta. La relación no es de sinónimos, sino de causa-consecuencia. Vamos ahora a la pregunta. ¿Ya? A la pregunta número 3. A la pregunta número 3. Profesor, y finalmente no nos dieron la causa. Miren, terminó el texto y no nos dijo cuál es la causa. Perfecto, no nos dijo cuál es la causa. Pero el autor analizó el problema dándonos las características y después de darnos las características, dígame por favor con una sola palabrita, ¿de qué me habló el autor en toda esta zona del texto? En toda esa zona del texto, ¿de qué nos habló el autor? El autor, ¿de qué nos ha hablado? Del circo, de la comida, de la pachamanca. ¿De qué nos habló el autor en toda esa zona del texto? ¿De qué? Con una sola palabrita. Educación. Uy, educación es demasiado genérico. Una sola palabrita, le digo. Una sola palabrita me explicaron que era una nomás. Una sola palabrita. ¿De pseudoeducación me ha hablado en toda esa zona? No. De pseudoeducación me ha hablado en el tercer renglón y nada más. Una sola palabrita es una. Primer nivel. Segundo, y siguen. Calidad de educación son 2 palabras. Aprendizaje, ni siquiera veo la palabra aprendizaje en el texto. ¿Qué pasó? Niveles. ¿Niveles de qué? Niveles sociales, niveles económicos. El problema está aquí, primer nivel, segundo nivel, creo que ya pedí mucho tiempo, ya di mucho tiempo. El texto nos está hablando en toda esa zona de lectura, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Qué les estoy pidiendo? Una sola palabra. El autor no me dice cuál es la causa. Pero lo que me dice es que los jóvenes no están educados. ¿Y por qué los jóvenes no están educados? Por favor, ahora atendemos, ya no me escriban. ¿Por qué los jóvenes no están educados? ¿Saben por qué no están educados? No están educados porque según el texto, este no es Radio Capital, ¿correcto? Este no es Radio Capital, aquí la opinión no importa, ¿ya? ¿Por qué no están educados? Porque no saben, claro, solamente llegan a un primer nivel, pero no llegan al segundo nivel, no llegan al tercer nivel. Son poquísimos o pocos los que llegan al tercer nivel. Entonces, aunque el autor, mire, maestros, eso significa llegar al segundo nivel.
Esto significa llegar al segundo nivel. Esto significa llegar al... O sea, lo que dice en el texto lo estamos poniendo en práctica. Esto significa llegar al segundo nivel. El autor del texto no nos dice cuál es la causa. El autor del texto no lo dice, pero nosotros lo debemos deducir. Porque si el autor me dice que esto en la calidad educativa, el autor me dice que la calidad educativa es un aspecto descuidado, entonces yo quiero saber la característica que sí da la característica, no nos da la causa, pero el autor pone el caso de los jóvenes, que dice que no están educados porque no es verdad. ¿Y qué empieza a hablar de los jóvenes? Que la mayoría o casi todos llegan solamente al primer nivel, ¿no es cierto? Al tercer, perdón, me equivoqué, que casi esto, que son pocos, ¿no es cierto? Que son muy pocos los que llegan al tercer nivel, que son muy pocos los que llegan al tercer nivel. Entonces, aunque el autor no me lo diga, ¿qué está desarrollando el autor en toda esa zona del texto? La deficiencia en la lectura. Y con lo de la deficiencia en la lectura, el autor está tratando de explicar por qué para él la calidad educativa es el aspecto más descuidado, o uno de los aspectos más descuidados en América Latina. Respuesta a la pregunta 3, por favor. Que maestro, mire, a pesar que hasta se analiza, se repite, se redunda, hasta se deja sombreado, pero ni así, maestro. Yo creo que ahí donde ustedes están debe haber bullas, de repente están conversando, ¿no? A ver, la C dice así: reflexionar acerca de las razones fundamentales por las que pocos logran el nivel crítico. Mire, maestros, vuelvan a leer todo el texto. ¿En qué parte del texto nos dicen cuál es la causa o la razón o las razones fundamentales por las que pocos logran el nivel crítico? ¿Por qué maestros contestan por contestar? Digan, ¿en qué parte? A ver, desde aquí hablan del nivel crítico, ya, desde aquí. A ver, desde aquí. A ver, voy a hacer aquello que la herramienta del Zoom me lo permite, ¿ya? Listo, voy a borrar todo esto, ya está. Ya, ahí se habla del tercer nivel. Dígame, maestro, dígame usted, a ver, ¿en qué parte del texto usted lee que nos están explicando que hay razones, y todavía en plural, o sea, más de una razón, y no cualquier razón, fundamentales? ¿En qué parte del texto usted ve razones fundamentales por las que pocos logran el nivel? ¿En dónde ve usted eso? No hay, maestros, no hay. ¿Por qué entonces contesta lo que no hay en el texto? Ni siquiera lo hay. Y peor, me están pidiendo una idea principal. Ni siquiera me están pidiendo cualquier cosa del texto, sino me están pidiendo la idea principal. Creo que algunos no regresan al texto, ¿no? Informar sobre los niveles... bueno, nadie dijo la B, menos mal. No, al menos no leí que alguien diga la B. Presentar el nivel crítico de comprensión lectora que han alcanzado los estudiantes. Presentar al nivel crítico, ¿sí? O sea, todo el desarrollado con la intención principal de presentar al nivel crítico, ¿sí? Para eso ha desarrollado su texto. O sea, todo esto que está acá, ya no vale, lo tacho. Entonces, todo esto que está acá ya no vale ya. Ya, todo eso ya no vale. Me quedo con esa partecita. Presenta el nivel crítico, ahí está. En esa partecita presenta. Para eso, entonces, todo lo demás no vale. Ya el problema no vale, la causa del problema, que es la deficiencia en la lectura, tampoco vale eso. Nadie me había dicho la B, pero ya me dijeron la B. Tengo que analizar la B ahora, ¿ya? A ver, ¿qué dice la B? La B dice, informar. O sea, el autor nos presenta un problema, analiza el problema, y usted cree que la intención del autor es solamente informar, ¿sí? El autor quiere informar sobre los niveles de comprensión. O sea, si yo le pidiese un texto a usted, para mañana tráigame un texto
en donde usted para mañana tráigame un texto en la que la intención principal del autor sea informar sobre el nivel de comprensión. ¿Usted me va a hablar de todo eso? O sea, el problema, ¿qué hacemos? Nada. Maestra Rosemary, ya no puedo analizar 2 veces la C, pero ya dije por qué, ya se analizó por qué la C, no puedo analizarlo 2 veces. Cada colega me va a mandar el mismo error 2 veces, después de analizar nunca termino, ¿no? Nunca termino. Ya la C ya se analizó, maestro. Ya la C se analizó. Si ya se analizó por qué no es la C y sigue mandando la C, entonces también tampoco, maestros, no es cuestión de paciencia, sino es cuestión de el tiempo que tenemos aquí en el Zoom, ¿no? Es cuestión de paciencia, no es cuestión que yo no tenga paciencia, sino que si ya se analizó la C, entonces ¿cómo? Y hasta está señaladito, pues, maestro. Mire, asegurar que la educación es el aspecto más descuidado de América. Eso no lo vemos acá. Eso no lo vemos acá. Miren, ve. Miren. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Mire. Asegurar que la educación es el aspecto más descuidado en América Latina. Ahí está en la parte inicial. ¿Correcto? Que no ha habido calidad, todo eso. ¿Hasta dónde llega el que no ha habido calidad educativa? ¿No? ¿Hasta dónde llega? Hasta más o menos que los jóvenes no están educados. Ya está, hasta ahí. Los jóvenes no están educados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la causa en la que el autor se sustenta? ¿Cuál es la causa en la que el autor se sustenta para indicarnos que la calidad educativa está descuidada? ¿Cuál es la causa? Debe ser la deficiencia en la lectura. Eso ya lo hemos analizado. Eso ya lo hemos analizado. Entonces no podemos analizar 2 veces porque nos va a faltar tiempo pues en el examen. Si imagínense, el examen no podemos hacer un análisis tan detallado. En el examen tenemos que hacer un análisis rápido y ni siquiera vamos a analizar todo eso porque no hay tiempo. Uno tiene que primero las preguntas durante el examen y después leer atentamente el texto, subrayar las partes más importantes, pero no alcanza tiempo, en el examen no les va a alcanzar el tiempo para analizar el texto en detalle. Y menos le va a alcanzar el tiempo para estar analizando 2 veces, pues, ¿no? Nunca va a terminar su prueba. Mira, ve, aquí está, ¿no? Asegurar que la educación es el aspecto más descuidado de América Latina, lo cual se evidencia ¿en qué? En la lectura. ¿Y de qué se habla de toda esta zona de acá? Deficiencias en la lectura. Ahí está. Entonces, mire cómo la alternativa D sintetiza el problema y la causa en la que se sostiene el autor para afirmar que la calidad educativa es un aspecto descuidado en toda América Latina. Ahí está, miren las flechitas. Ahí está. Ya, ahora maestros, hace rato. Ya, ahora maestros, miren, algo más, ¿ya? Algo más, algo que nos sirve, algo que ya, salgamos de esta pregunta, algo que nos va a servir para el día del examen. El día del examen, para otros textos. Si me piden la intención principal, ¿ya? Si me piden la intención principal, ¿se acuerdan cómo es la estrategia? La primera palabrita, ¿qué debe ser? ¿Se acuerdan? Pucha, que no se acuerdan, ¿eh? Yo lo voy a tener que volver a escribir, creo que ya son 20 veces con eso. La primera palabrita tiene que ser un verboide infinitivo. Verboide, eso no son verbos. A veces los colegas en el colegio y cuando llegan los alumnos a la universidad, nosotros en la universidad estamos batallando para quitarle al alumno ¿cómo se llama? El conocimiento de que es un verbo. Eso no son verbos, son verboides. Hay que revisar un poco más los libros, ¿ya? Ese es un verbo infinitivo. Nosotros recordamos que los verbos infinitivos terminan en ar, terminan en er o terminan en ir, ¿no es cierto? Y a esto, ¿quién es el crack de aquí? Es el crack que se acuerda una vez que identificamos al infinitivo, ¿qué le sumamos? A ver, de repente el colega Rafael, ¿qué le sumamos una vez que identificamos al infinitivo? En este caso, hemos identificado asegurar la idea máximo, la idea principal. Esto es teoría. Eso es teoría y contra la teoría no podemos ir, ¿correcto? Esa es teoría y a la teoría solamente le decimos que le dé la gana.
así, no es así. ¿Ya? Ahora, miren, ve, si es que yo estuviese leyendo este texto, hubiese leído este texto y me piden la intención principal, inmediatamente eliminaba la B. ¿Por qué? Porque es notable que el texto es argumentativo, el autor está haciendo una crítica, está haciendo un análisis de un problema. Entonces, ¿cómo va a ser que o sea, yo veo informar y ya no sigo leyendo porque voy a perder tiempo? Hay algunos colegas que leen todas las alternativas, pero la ley, yo digo, ¿para qué la sigue leyendo? Si desde la primera o la segunda palabra ya está mal, colega, ¿por qué sigue leyendo? Podría ser reflexionar, podría ser advertir, podría ser criticar, cuestionar, qué sé yo, el texto es argumentativo. Ahora, si fuera presentar, ¿esto le interesa al autor presentar, hacer una presentación? Si fuese una presentación o fuese una información, el texto sería expositivo. Y el texto no es expositivo, este texto es argumentativo. Se escoge el infinitivo de acuerdo con el tipo de texto. Y una vez que identificó el infinitivo adecuado, ¿qué le suma? Le suma la idea principal. Le suma la idea principal. Y justamente la idea principal está ahí. Hace ratazo, como dice la colega o el colega, hace rato, hace como 80 minutos, que ya tenía la respuesta. Ahí está la idea principal. ¿Listo? Vamos a ver. Esto ha sido para recordar. Esto ha sido para recordar cómo debemos actuar. Vamos con las siguientes preguntas. Siguiente pregunta, rapidito, por favor. ¿Cuál es la situación de la educación en nuestro continente? La respuesta es... ¿Cuál es la situación de la educación en nuestro continente? La respuesta es... Manden ustedes, yo lo analizo. Manden, yo lo analizo, ¿ya? Manden, yo lo analizo. La respuesta es, se ha priorizado la cobertura en desmedro de la calidad educativa, lo hemos analizado y nos tomó como 20 minutos, creo, ese análisis. Como 20 minutos creo que nos tomó ese primer análisis. Se ha priorizado la cobertura en perjuicio de la calidad educativa. Ahora, sin embargo, yo me comprometí, ¿no? Me comprometí desde la primera clase, me comprometí con los colegas y les dije, si es que usted contesta una alternativa que es incorrecta, yo jamás le voy a ignorar porque primero es una falta de respeto. Y segundo, que usted tiene todo el derecho de que el capacitador o el profesor le explique en el análisis por qué no es la alternativa que usted marcó. Y la alternativa C, ¿saben por qué no es? Porque acá dice sin mayor éxito. Si dice sin mayor éxito, ¿qué quiere decir? Que no hubo ningún otro éxito. Y acá dice, se ha alfabetizado a los jóvenes sin mayor éxito. Sin mayor éxito, ¿qué quiere decir? Que solamente se ha alfabetizado y nadie ha llegado al segundo nivel y nadie ha llegado al tercer nivel. Pero el texto, ¿qué dice? Yo le dije, recuerde esto, recuerde esto. Yo supongo que hay desconcentración, supongo que hay bulla, hay conversación, a lo mejor en la casa, no dejan escuchar. Porque ese tercer nivel casi no se logra. ¿Qué quiere decir? Que algunos sí lo logran. Algunos sí lo logran. Por la cual no se puede marcar, no se debe marcar la alternativa C. Porque al decir sin mayor éxito, ¿qué quiere decir? Que nadie ha logrado más que la alfabetización. Claro, colega Natalie, ¿no? Y además que, acuérdense, colega Natalie, como siempre les digo, ¿no? Como siempre les digo, el análisis de un texto no es para sacar claves de este texto, no es para entender este texto, no es para eso, sino para que estos mecanismos lo utilicen en los otros textos, en los demás textos. Eso quiere decir que no tienen que analizar los textos detalladamente, no tienen que tomarse el tiempo, porque eso es incorrecto. Ojalá que todos estén comprendiendo, ojalá que estén comprendiendo la razón. No es que uno analice ese texto, de repente, cuidado que alguien por ahí tergiversa, ¿no? El profesor Arellano seguramente que ni él entiende el texto, por eso que un texto lo analizamos en 1 hora. Quien comenta así no está entendiendo nada del trabajo, ¿no es cierto? Lo que hacemos aquí debe servir para los demás textos también. Bueno, eso es lo que me han dicho los tantos y tantos de jóvenes que ahora son universitarios y les enseñé comprensión lectora, incluyendo a mis hijas, y los profesores, ¿no? Esto, lo que hacemos con un texto nos sirve para todo lo que viene después. Vamos con la pregunta número 5 entonces. Me preguntan qué se puede desprender. ¿Qué se puede desprender? ¿Qué se puede inferir? Y la respuesta es, cuando dice desprender es inferir, ¿eh? Cuando dice desprender es inferir, les están pidiendo una idea implícita, ¿ya? Una idea implícita.
Están pidiendo una idea que se sobreentiende. Si lo que dice esa alternativa está escrita en el texto, ya no la marque, ya no la marque, no la marque, no la marque. Ya no la marque. Si lo que dice esa alternativa está escrita en el texto, ya no la marque. A ver, empiezo según las respuestas que me envían, ¿ya? Saber leer implica capacidades casi inaccesibles que el texto da a entender. El texto da a entender que para saber leer necesitamos capacidades especiales que casi no la podemos tener. Eso da a entender el texto. Que para saber leer significa que hay que tener capacidades a las cuales no podemos acceder, no dice en ningún momento, ¿no? O que son difíciles, eso no dice el texto. Siguiente. La educación es una pseudoeducación. La educación es una pseudoeducación. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque el texto dice que la educación es una pseudoeducación si es que no hay calidad, dice el texto. Si es que no hay calidad. No afirma que la educación sea una pseudoeducación. Y eso sí, si quieren revisen la grabación, lo dije, creo que 20 veces. Justamente para que no marquen la D. Pero si marcan la D, tengo que atender al profesor. Y si algún profesor dice, mucho me demoro porque le estoy explicando al colega que marcó la D, a pesar que en el análisis 20 veces enfaticé para que no marquen la D. La respuesta. En el primer nivel se interpreta signos gráficos. En el primer nivel la respuesta a signos gráficos no es la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es lo que el texto dice. Eso es lo que el texto dice. Y no me están pidiendo lo que el texto dice. Me están pidiendo lo que se sobreentiende. No me están pidiendo lo que el texto dice, sino me están pidiendo lo que se sobreentiende, ¿ya? Ah, profesor, entonces es la C. Pues no, pues, pero no se saca así la respuesta. Se puede entender sin comprender el texto. ¿Cómo sale esta respuesta? A ver, ¿cuáles son los maestros que me pueden decir cómo sale la respuesta? Nadie me va a decir porque por Descartes, ¿no? Eso es muy grosero, ¿no? Por Descartes, ¿no? Yo he visto, ¿no? Profesores, entonces, si no es esta, ¿qué hacen? Ah, por Descartes, marcan por Descartes, que para eso los colegas están pagando su plata, para que al final marquen por Descartes, ¿qué tal estafa, no? A ver, dice aquí, segundo nivel, miren, concéntrese acá. Segundo nivel, si quiera un colega que me dice no entiende, ya está, ahí está, le voy a hacer entender. Mira. En el segundo nivel, primero, ¿qué hay? Primero hay entendimiento, ¿se acuerda? Y después, ¿qué cosa hay? Interpretación, ¿se acuerda? Cuando se juntan los dos, lo dijeron algunos colegas, cuando se juntan los dos, hay comprensión. Cuando se juntan los dos. Primero, ¿qué hay? Primero, mire, me está escuchando, ¿no? ¿Sí? Primero, ¿qué hay? Mire, primero, ¿qué hay? Primero hay entendimiento. Segundo, hay interpretación. Cuando se juntan los dos, entonces, ¿a qué se llega? Se llega a la comprensión del significado. Entonces, ¿qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si es que solamente se entendiera y no hubiese interpretación? Si solamente se entiende y no hay interpretación, entonces no puede haber nada que se conjugue. Y si, claro, porque para conjugar tiene que haber dos elementos por lo menos. Entonces, si no hay entendimiento, pero no hay interpretación, entonces tampoco habrá comprensión, pues. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que algunos podrán entender el texto, pero entender el texto no quiere decir que lo estén comprendiendo, porque para que comprendan tienen que conjugar o unir entendimiento, tienen que conjugar entendimiento con interpretación. El que conjuga entendimiento con interpretación, que es capaz de inferir, entonces está comprendiendo. Por eso dice aquí, se puede entender el texto sin comprenderlo. Dice un posterior, claro, dice esto primero entendimiento, posteriormente una interpretación, y esto, como consecuencia de esa conjugación, recién está la comprensión del texto. Número 6. ¿Para qué se debe propiciar una educación de calidad? ¿Para qué se debe propiciar una educación de calidad? Ahí no pueden fallar, maestros. No pueden fallar. Si hubiera una educación de calidad, entonces, respuesta. Entonces, habría más personas que llegan al tercer nivel, ¿no?
habría más personas que llegan al tercer nivel. ¿Cuál es el más complejo nivel de lectura? Lo mismo. Lo mismo. ¿Cuál es el más complejo nivel de lectura? El que tiene más elementos. Lo mismo. Cuidado, que en ningún momento me han hablado de autocrítica. No inventen, por favor. En ningún momento me han hablado de autocrítica y autocorrección. Por favor, no se inventa. Maestros, ¿el más complejo nivel de lectura no es el tercero? ¿No es el tercero, maestros, el nivel más complejo de lectura? ¿O me parece? ¿O yo he leído mal? ¿El más complejo nivel de lectura, maestro, no es el tercero? ¿Sí? Sí, pues no, es el tercero. Y ahí entonces, ¿acá qué dice? A ver, el tercer nivel es el que permite el estudio crítico del texto. ¿Así no dice? ¿No? ¿Así no dice? Se asume una actitud crítica con el texto. ¿Así no dice? En el tercer nivel, ¿cuál es la respuesta entonces? Está la B, pues conduce a cuestionar o criticar lo leído. ¿Por qué marcan la alternativa C si eso no dice el texto? El texto no dice para comprender totalmente lo leído. En ningún momento el texto dice que alcanzar el tercer nivel se va a comprender totalmente lo leído. Plenamente es totalmente. Y la última, maestros, ahora sí, solamente les voy a dictar las claves nada más de los demás textos. Si no, nos quedamos hasta muy tarde y después todavía dice, ¿no, profesor? No, profesor, la culpa del profesor, que por eso él se demoró, por eso que me desocupé tarde. ¿Ya? A ver, se puede deducir con relación al tercer nivel de comprensión, a ver, sobre el tercer nivel de comprensión, ¿qué se puede deducir o qué se puede inferir? Bien. ¿Alguien más? Yo le explico. Mire, que se haya desvirtuado quiere decir, si se ha desvirtuado, ¿qué quiere decir? Que se ha tergiversado, ¿no? Que se le ha conducido por otros caminos y no da a entender eso el texto. Que el tercer nivel se haya desvirtuado, no. Lo que pasa es que casi nadie llega a ese tercer nivel. Pero ¿qué tal si muchos llegaran a ese tercer nivel? Es el que permite el estudio crítico del texto. Ya, pero cuidado, pues miren, lo que me piden es deducir. Y lo que dice la D no se deduce, el texto lo dice. Mire, ve. Ahí está, es el que permite el estudio crítico del texto, el texto lo dice, ¿verdad? Entonces, como lo dice, no voy a marcar eso porque me están pidiendo deducir, inferir. ¿Ya? Entonces, por eso que no se marca esa, ¿sí? Claro, pues si el autor me dice que pocos llegan a ese tercer nivel y con eso el autor está tratando de demostrar, que hay crisis, que hay descuido en la calidad de la educación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que muchas personas lograran ese tercer nivel de comprensión? Entonces se entiende que la calidad educativa sería mejor. Maestros, ahora sí, muchas veces, bueno, nos hemos quedado en otras fechas hasta tarde, ya, nos hemos quedado 20 minutos más así y de repente algunos colegas también tienen que hacer, ¿ya? No, de mi parte hay buena voluntad, lo he hecho con buena voluntad, pero a lo mejor esto no gusta a todos los colegas. Ya, y no estoy tampoco para cuestionar ni tampoco para cambiarle el pensamiento a nadie, solamente lo hice con buena voluntad nada más. A ver, maestros, vamos con las respuestas. Por favor, anoten aparte, ¿ya? Anoten aparte. Pero por favor, maestros, a mí me enseñaron que cuando se promete por la garrita, no se falla. No se falla, por favor, todos prometiendo por la garrita que van a desarrollar sus preguntas. No vayan a estar anotando encima. ¿Ya? Atención, no se vayan todavía, un ratito, vamos con las respuestas, ¿ya? Número 9, dedo. Ya, número 9, dedo. Número 10, avión. Número 10, avión. Ese texto que hemos leído, que hemos analizado, es un texto argumentativo, pues, ¿no? Y es así como pregunta, ¿no? 11, casita. 11, casita. 11, casita. 11, casita. 12, 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 dedito, 12, dedito,
13, bebito, 13 bebito, perdón, 13 avioncito, perdón, 13 avioncito, 14 bebito, ¿ya? 12 dedo, 13 avión, 14 beso, ¿ya? Aquí, 15 casa, 16, 16 dedo, 16 dedo, estén anotando aparte, no encima de la alternativa, no encima de la alternativa, ¿ya? 17 avión, 17 avión, 18 casa, relaciones sexuales sin protección, 18 casa, 19 beso, 20 avión, 20 avión, 21 beso, 21 beso, ¿ya? Ahora, este texto de verdad que quería apoyarlos bastante aquí, análisis, pero ya no hay tiempo, ¿ya? Más bien que yo les voy a dictar ahorita las claves y si quieren hacemos esto. La próxima semana acabamos a la hora también y los maestros que quieran quedarse un poquito más para preguntar sobre estas alternativas, me preguntan y nos quedamos 10 minutitos más la próxima clase por alguna de estas alternativas. Ustedes revísenlas, si no coinciden y ustedes podrán decir, ¿y el profesor de dónde sacó esta clave? ¿De dónde sacó esta clave este profesor? Ustedes me preguntan la siguiente clase. Yo me quedo, con mucho gusto, me quedo un ratito más con ustedes, ¿ya? Esto, 22 beso, 23 dedo, 24 avión, 24 avión, 25 dedo, 25 dedo y 26 dedo, ¿ya? Ahí están todas las clavecitas. Repito, ustedes ahora revísenlo durante la semana y después comparan. No vayan a estar leyendo con la alternativa mirándola, ¿no es cierto? Después comparan y ustedes busquen por qué he marcado esa respuesta. Si no entienden por qué marqué esa respuesta, la siguiente clase, si gustan, ¿no? Llegamos a las 9 y 10 minutitos. A ver, los profesores, si alguien tiene una preguntita, ¿no es cierto? Ustedes me escriben, pues me escriben, profesor, una pregunta del material anterior, ¿no? ¿Ya? Ustedes son los que me tienen que decir, ¿ya? Ustedes me dicen, profesor, una pregunta, yo por ahí que me quedo unos minutitos más para poder apoyarlos en todo lo que ustedes gustan, ¿sí? ¿Ya? Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias. Practiquen, por favor, maestro, practiquen. Las siguientes clases vamos a tener textos más extensos, con más preguntas de inferencia, así que lo mejor que podemos hacer es practicar antes de llegar a ese tipo de textos que van a ser larguísimos, con muchas preguntas más de inferencias, ¿ya? Ya, no se olviden, cualquier preguntita, la próxima clase a la hora que terminamos, ¿ya? Muchísimas gracias, he tratado de apoyar a todos los colegas que me han estado escribiendo. Gracias, colega Arbona, muchas gracias, más bien, colega Rafael, bendiciones para su familia también, y gracias por ayudarme en la clase y por poder Buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas.